Imagina estar parado en medio de la noche más oscura que hayas visto en tu vida. No hay luna, no hay estrellas, solo oscuridad total y el sonido del agua moviéndose lentamente debajo de tu barca. Y de repente, sin aviso, sin ruido previo, sin ninguna señal, el cielo explota. No una vez, no dos veces. Un rayo golpea cada 13 segundos. Otro, durante 10 horas seguidas, y mañana por la noche lo mismo. Y la siguiente, durante casi 300 noches al año, sin fallar, sin parar, sin descanso. Eso no es una tormenta, eso no es un fenómeno climático estacional, eso es algo que no existe en ningún otro lugar del planeta Tierra. Y está en Venezuela, en un rincón del mundo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe pronunciar. El lago de Maracaibo. En el punto exacto donde el río Catatumbo desemboca en ese lago, la naturaleza lleva a cabo el espectáculo eléctrico más impresionante de la historia de este planeta. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! Para entender qué hace tan especial al relámpago del Catatumbo, primero hay que entender qué hace tan especial al lugar donde ocurre. El lago de Maracaibo es el lago más grande de América del Sur, con aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados de superficie de agua. Para que tengas una referencia de tamaño, eso es más grande que el territorio completo de países como Jamaica, Qatar o Líbano. Pero no es solo grande, es también uno de los lagos más antiguos del mundo, con estimaciones geológicas que lo ubican entre 20 y 36 millones de años de antigüedad. Eso significa que el lago de Maracaibo lleva acumulando agua, sedimentos y vida desde antes de que los Andes tomaran la forma que tienen hoy. Ese detalle no es menor, porque los Andes son precisamente uno de los actores principales en el espectáculo eléctrico más impresionante del mundo. La cuenca del lago de Maracaibo está rodeada por 3 sistemas montañosos que crean una geografía absolutamente única. Al sur y al oeste, la Sierra de Perijá separa Venezuela de Colombia con alturas que superan los 3.600 metros. Al este, la Cordillera de Mérida, que es la rama venezolana de los Andes, se eleva a más de 5.000 metros en sus picos más altos, como el Pico Bolívar. Al norte, el lago tiene una abertura hacia el Golfo de Venezuela y el Mar Caribe, pero esa apertura está flanqueada por la Cordillera de la Costa. El resultado es una especie de anfiteatro natural gigantesco, una cuenca cerrada en 3 de sus 4 lados por cadenas montañosas imponentes. Ese anfiteatro funciona como una trampa perfecta para el aire cálido y húmedo que sube del lago. Durante el día, el sol calienta la superficie del lago de Maracaibo, que mantiene temperaturas del agua entre 25 y 30 grados centígrados durante prácticamente todo el año. Esa agua caliente evapora constantemente, creando una enorme cantidad de vapor de agua que sube hacia la atmósfera. Al mismo tiempo, los vientos alisios del Caribe soplan desde el norte, atravesando el lago y empujando ese aire húmedo y caliente hacia el sur. Cuando ese aire llega al pie de los Andes, no tiene a dónde ir más que hacia arriba. Empieza a subir por las laderas de las montañas y al ir subiendo se va enfriando. Al enfriarse, el vapor de agua se condensa y forma nubes. Nubes enormes, nubes que siguen subiendo, cumulonimbos que pueden alcanzar 15 o 20 kilómetros de altura. Dentro de esas nubes colosales ocurre el proceso que produce los rayos. Los cristales de hielo en la parte alta de la nube colisionan con las gotas de agua en la parte baja. Esas colisiones transfieren cargas eléctricas. Las partículas pequeñas y ligeras se cargan positivamente y suben hacia la cima de la nube, mientras las partículas pesadas se cargan negativamente y se acumulan en la base. Con el tiempo, la diferencia de carga entre la base de la nube y el suelo se vuelve tan grande que el aire, que normalmente es un aislante, deja de serlo. La electricidad encuentra un camino. En millonésimas de segundo, una corriente de 1.000 millones de voltios baja desde la nube o salta entre nubes. Eso es un rayo. Y en el lago de Maracaibo, ese proceso no para nunca durante la temporada activa. ¿Por qué no para? Porque las condiciones que lo generan se renuevan solas cada noche. Durante el día, el lago acumula calor y humedad. Al caer la noche, los vientos cambian de dirección porque las montañas se enfrían más rápido que el agua del lago. Ese cambio en el patrón de vientos activa el ascenso del aire húmedo de manera casi mecánica, como si alguien pulsara un interruptor cada vez que el sol se pone. La tormenta se forma, los rayos empiezan, y continúan durante horas hasta que el ciclo se agota temporalmente al amanecer. Luego el lago vuelve a calentarse durante el día, y al llegar la noche, el ciclo comienza de nuevo. Es un motor eléctrico natural que funciona con la energía del sol, el agua y la geografía, sin necesitar ningún combustible adicional. Los datos científicos sobre el Catatumbo son simplemente absurdos.
La NASA, utilizando satélites de detección de relámpagos como el instrumento LIS del satélite TRMM, documentó que la región del lago de Maracaibo registra entre 200 y 232 rayos por kilómetro cuadrado al año. Para ponerlo en perspectiva, el promedio mundial es de aproximadamente 6 rayos por kilómetro cuadrado por año. La ciudad de Miami, que es una de las ciudades con más tormentas eléctricas de Estados Unidos, registra alrededor de 45. El Congo, que es la segunda región con más relámpagos del mundo, tiene alrededor de 150. El lago de Maracaibo los supera a todos, con diferencia enorme. Y en total, en un año, la región puede registrar hasta 28 millones de rayos. 28 millones. En un solo lago. En un solo país. El fenómeno tiene nombre propio desde hace mucho tiempo. Relámpago del Catatumbo. El nombre viene del río Catatumbo, que nace en Colombia, atraviesa la selva durante 450 kilómetros y desemboca en el sur del lago de Maracaibo. Ese río atraviesa una de las regiones más biodiversas y menos exploradas de América del Sur. La cuenca del Catatumbo en Colombia alberga ecosistemas únicos de selva húmeda tropical, páramo andino y bosque nublado, con cientos de especies endémicas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Al llegar al lago, el río aporta agua dulce, sedimentos y gases del subsuelo que probablemente también influyen en la actividad eléctrica de la zona. Los pueblos indígenas Yucpa y Barí, que han habitado las riberas del lago de Maracaibo y las laderas de la Sierra de Perijá durante siglos, convivieron con el Catatumbo mucho antes de que ningún europeo lo registrara. Para ellos no era un terror ni un misterio inexplicable, era parte del paisaje, parte de la noche. Los mitos y las leyendas de estas comunidades incluyen referencias a la luz en el horizonte como señal de los espíritus o de los dioses. Algunas versiones sostienen que los Yucpa interpretaban los relámpagos como la comunicación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Otros relatos hablan del fuego del cielo como guardián del lago, una fuerza que protegía su territorio de los intrusos que llegaban por el agua. El primer registro escrito europeo del relámpago del Catatumbo viene de finales del siglo XVI. El poeta español Lope de Vega, en su epopeya La Dragontea, publicada en el año 1598, describe cómo las luces del Catatumbo iluminaron al corsario inglés Francis Drake cuando intentaba atacar Maracaibo en 1595. Según la narración poética, los destellos del cielo delataron a los barcos ingleses en la oscuridad de la noche, permitiendo que los defensores de la ciudad los vieran a tiempo y los repelieran. La mención del fenómeno en una obra literaria europea tan temprana demuestra que el Catatumbo era ya entonces suficientemente impresionante y conocido como para merecer referencia en la literatura del siglo de oro español. Durante la Guerra de Independencia venezolana, a principios del siglo XIX, el relámpago del Catatumbo jugó un papel que mezcla historia y leyenda. El lago de Maracaibo era estratégicamente vital. Quien controlara el lago controlaba el acceso a una de las regiones más ricas de Venezuela. Los navíos patriotas, que operaban con poca artillería y tripulaciones reducidas, encontraron en el Catatumbo un aliado inesperado. Los destellos continuos del fenómeno funcionaban como un faro natural, permitiendo navegar el lago de noche con relativa seguridad, incluso sin luna ni linternas. Por eso, el relámpago del Catatumbo lleva también el apodo de Faro de Maracaibo. No metafóricamente, en sentido completamente literal, orientaba a los marineros en la oscuridad. La batalla naval del lago de Maracaibo del 24 de julio de 1823 fue uno de los episodios más decisivos de la independencia venezolana. Las fuerzas patriotas bajo el mando del almirante José Prudencio Padilla derrotaron a la Armada Española y sellaron definitivamente la independencia del país. El Catatumbo, que brillaba en el horizonte sur durante esas noches de julio, fue testigo silencioso de ese momento histórico. Desde entonces, el 24 de julio se celebra en Venezuela como el Día de la Armada Nacional, y la figura del relámpago del Catatumbo quedó vinculada en el imaginario venezolano a la lucha por la libertad nacional. La ciencia moderna ha dedicado décadas a entender exactamente qué hace al Catatumbo tan persistente. La investigadora venezolana Ángel Muñoz, trabajando desde la Universidad de Columbia en Nueva York, ha publicado varios estudios fundamentales sobre el fenómeno. Sus investigaciones demuestran que el Catatumbo no es simplemente una tormenta grande. Es un sistema climático local con sus propias reglas y su propia temporalidad. Muñoz ha identificado que la actividad es máxima entre los meses de septiembre y noviembre, cuando la temporada de lluvias en Venezuela llega a su punto de mayor intensidad y el lago alcanza sus niveles más altos de humedad y temperatura superficial del año. Uno de los factores más fascinantes e inesperados en la ecuación del Catatumbo es el metano.
El subsuelo de la cuenca del lago de Maracaibo es uno de los más ricos en petróleo del mundo. Venezuela tiene las mayores reservas certificadas de petróleo del planeta, superando incluso a Arabia Saudita, y gran parte de esas reservas se encuentran precisamente bajo el lago y sus alrededores. Ese petróleo implica también enormes cantidades de gas metano que se filtra naturalmente a través del suelo y los sedimentos lacustres hacia la atmósfera. El metano tiene propiedades eléctricas que bajo ciertas condiciones facilitan la ionización de la atmósfera local. Algunos científicos proponen que esa presencia constante de metano en el aire del lago contribuye a mantener la tormenta activa, facilitando la propagación y frecuencia de las descargas eléctricas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Otro aspecto científicamente notable del Catatumbo es su efecto sobre el ozono estratosférico. Los rayos producen óxido nítrico en la atmósfera a través de la disociación del nitrógeno y el oxígeno sometidos al calor extremo de la descarga eléctrica, que puede alcanzar 30.000 grados centígrados, 5 veces la temperatura de la superficie del Sol. Ese óxido nítrico asciende a la estratosfera y participa en reacciones que generan ozono. El ozono estratosférico es la capa que nos protege de la radiación ultravioleta del Sol. Investigadores de la Universidad del Zulia han calculado que el Catatumbo produce cantidades de óxido nítrico suficientemente significativas como para contribuir a la regeneración de la capa de ozono sobre el Caribe y el norte de América del Sur. Un fenómeno eléctrico en un lago venezolano, ayudando a proteger a millones de personas de la radiación solar ultravioleta. Uno de los aspectos más sorprendentes del Catatumbo para quienes lo ven por primera vez es su silencio. Eso suena contradictorio cuando hablamos de tormentas eléctricas, pero es perfectamente real. La gran mayoría de los rayos del Catatumbo se producen dentro de las nubes o entre nubes, no entre las nubes y el suelo. Se estima que entre el 60 y el 80% de las descargas son de tipo intranube o nube-nube. Eso significa que el trueno se produce a kilómetros de altura y, dependiendo de la distancia desde la que se observe, puede no ser audible en absoluto. El resultado es un espectáculo de luz pura, limpia, casi continua, que ilumina el horizonte y las nubes con destellos silenciosos. Desde una barca en el lago, a medianoche, con el agua negra bajo los pies y las nubes brillando sobre tu cabeza sin hacer ruido, la experiencia puede resultar absolutamente hipnótica. En enero de 2010 ocurrió algo que alarmó tanto a los científicos como a los venezolanos. El Catatumbo se apagó. Durante varias semanas, el fenómeno desapareció completamente. Las noches sobre el lago de Maracaibo estuvieron oscuras como nunca en la memoria viva de las comunidades ribereñas. La explicación científica fue el fenómeno de El Niño, que en 2009 y 2010 provocó una sequía severa en Venezuela. La falta de lluvias redujo el nivel del lago y disminuyó drásticamente la humedad disponible en la región. Sin humedad suficiente, la tormenta no pudo regenerarse. El episodio duró cerca de 6 semanas antes de que las lluvias volvieran y el Catatumbo se reactivara, pero dejó una lección permanente. El fenómeno no es eterno ni invulnerable. Depende del agua, y el cambio climático amenaza esa dependencia. El lago de Maracaibo enfrenta problemas ambientales gravísimos que amenazan no solo el ecosistema, sino también el fenómeno eléctrico a largo plazo. La explotación petrolera en la cuenca lleva más de 100 años y ha dejado una huella profunda. Los derrames, la contaminación de sedimentos y la degradación han destruido gran parte de la biodiversidad del lago. El jacinto de agua, conocido localmente como bora, es una planta invasora que en condiciones de alta contaminación se reproduce de manera explosiva. Hoy cubre decenas de miles de hectáreas de la superficie del lago, formando tapetes vegetales tan densos que impiden la navegación, bloquean la luz solar y agotan el oxígeno del agua. Esa cobertura vegetal también reduce la evaporación, lo que podría afectar la disponibilidad de humedad para alimentar la tormenta. A pesar de todos estos problemas, el relámpago del Catatumbo sigue brillando. La tormenta es resistente porque sus causas son geológicas y geográficas, no solo ecológicas. La topografía del lago no va a cambiar. Los Andes no van a moverse en escala humana de tiempo. Los vientos alisios del Caribe no van a dejar de soplar. Mientras existan esos factores físicos, la tormenta tiene las condiciones para formarse. Pero el cambio climático introduce variables nuevas y preocupantes. Si la temperatura global sube lo suficiente como para alterar los patrones de viento en el Caribe, si la sequía se vuelve más frecuente en Venezuela, el Catatumbo podría debilitarse. Los científicos no tienen certeza de lo que pasará, pero la advertencia está sobre la mesa con toda claridad.
El gobierno de Venezuela presentó en 2013 una candidatura ante el Guinness World Records para que el relámpago del Catatumbo fuera reconocido oficialmente como el lugar con mayor concentración de relámpagos del mundo. La candidatura fue aceptada y el récord fue certificado ese mismo año. También se han realizado esfuerzos para lograr que la UNESCO reconozca el fenómeno como Patrimonio Natural de la Humanidad. El Estado venezolano declaró en 1991 el área del río Catatumbo como Reserva de Biosfera, aunque la protección práctica de esa reserva ha sido limitada dado los recursos disponibles y la crisis que atraviesa el país. El turismo alrededor del Catatumbo es un fenómeno relativamente reciente y todavía pequeño, pero en crecimiento. Fotógrafos de naturaleza, entusiastas de los fenómenos extremos y viajeros aventureros de todo el mundo buscan llegar hasta las orillas del lago de Maracaibo para presenciar el espectáculo. El acceso principal es desde la ciudad de Maracaibo, con más de 2 millones de habitantes, la segunda ciudad más poblada de Venezuela. Desde allí, barcas de motor llevan a los visitantes hasta los caseríos palafíticos de Congo Mirador, Ologa y Juan Griego, poblados construidos literalmente sobre el agua que mantienen una arquitectura y un modo de vida únicos que no han cambiado sustancialmente en siglos. Los mejores meses para visitar son septiembre, octubre y noviembre. Las mejores horas, entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada. En esas condiciones, un fotógrafo con cámara de buen sensor y trípode estable puede capturar centenares de rayos en una sola noche usando exposiciones largas de varios segundos. Las imágenes resultantes son de una belleza sobrenatural. El lago negro como tinta, las nubes iluminadas desde adentro con tonos azules, blancos y violetas, los rayos trazando sus caminos en el cielo como grietas luminosas en la realidad. Son imágenes que parecen generadas por computadora, pero son completamente reales, completamente naturales, completamente venezolanas. Desde el punto de vista energético, el Catatumbo genera cantidades astronómicas de potencia eléctrica. Un rayo promedio libera aproximadamente 5.000 millones de julios de energía en su descarga, aunque la mayor parte se disipa en calor, luz y sonido. Con 28 millones de rayos al año, la energía total liberada en la región del Catatumbo es difícil de calcular exactamente, pero está en el orden de decenas de teravatios hora. Para referencia, toda Venezuela consume alrededor de 80 teravatios hora de electricidad al año. La tecnología para capturar y almacenar la energía de los rayos no existe todavía con viabilidad práctica. Pero el dato ilustra algo fundamental. En ese lago venezolano, la naturaleza genera más energía eléctrica de la que Venezuela misma puede usar. Hay algo profundamente filosófico en el relámpago del Catatumbo que va más allá de la ciencia y la historia. Durante toda la historia humana, los rayos han representado el poder máximo de la naturaleza sobre el hombre. Los griegos creían que eran las armas de Zeus, los nórdicos decían que eran el martillo de Thor golpeando el yunque del cielo. Los aztecas veneraban a Tlaloc, cuyas lágrimas eran la lluvia y cuya ira era el rayo. Los incas tenían a Ilapa, el dios del trueno. En casi todas las culturas del mundo antiguo, sin excepción, el rayo era el símbolo del poder divino indomable. Y sin embargo, en las riberas del lago de Maracaibo, las comunidades indígenas crecieron bajo un cielo que lanzaba rayos cada noche. Para ellos, ese poder no era excepcional ni aterrador, era simplemente la noche. La investigación científica sobre el Catatumbo no ha terminado. Quedan preguntas abiertas sobre la contribución exacta del metano subterráneo, sobre cómo cambiará el fenómeno con el calentamiento global, sobre qué pasaría si el nivel del lago bajara permanentemente por sequías prolongadas. Hay estudios en curso sobre el impacto del Catatumbo en la química atmosférica de toda la región del Caribe, sobre su papel en el ciclo del carbono y el nitrógeno, y sobre si existen fenómenos similares pero menos intensos en otros lugares del planeta que todavía no han sido suficientemente estudiados. La Tierra, incluso hoy, sigue guardando secretos que la ciencia apenas comienza a desentrañar con las herramientas del siglo XXI. El relámpago del Catatumbo es un recordatorio poderoso y hermoso de que el planeta Tierra es un lugar que no termina de sorprender. Mientras las ciudades crecen, mientras el cemento avanza sobre cada rincón del mundo, mientras los teléfonos nos mantienen mirando hacia adentro en lugar de hacia afuera, en un lago de Venezuela el cielo sigue rompiéndose en luz cada 13 segundos, noche tras noche, sin parar. Desde antes de que ningún ser humano caminara por esa tierra, y si cuidamos el clima y el lago, durante muchos siglos más.
sin pedir nada a cambio, sin cobrar entrada, sin necesitar publicidad, 28 millones de rayos al año, el lugar con mayor concentración de relámpagos en toda la historia registrada de la Tierra. Un fenómeno que sirvió de faro a marineros coloniales, que inspiró a poetas del siglo XVI, que orientó a los patriotas independentistas en sus maniobras nocturnas, que genera ozono en la estratosfera, que ha sido adorado por los indígenas y estudiado por los científicos de los mejores centros de investigación del mundo, y que hoy sigue encendiendo el cielo venezolano cada noche con la misma indiferencia majestuosa con que lo ha hecho durante millones de años. El relámpago del Catatumbo. Real, venezolano, único en el mundo, y completamente disponible para quienes tengan el valor y la curiosidad de ir a buscarlo. Hay otro dato sobre el Catatumbo que la mayoría de la gente desconoce y que resulta fascinante desde el punto de vista de la biología. La electricidad constante en la atmósfera del lago genera campos electromagnéticos que influyen en los comportamientos de algunos animales. Las aves migratorias que cruzan el lago de Maracaibo durante sus viajes entre América del Norte y América del Sur deben orientarse en medio de esa actividad eléctrica permanente. Algunos investigadores creen que las perturbaciones magnéticas producidas por los relámpagos pueden interferir con el sentido de orientación de ciertas aves que usan el campo magnético terrestre para navegar. Y sin embargo, el lago de Maracaibo es también uno de los principales puntos de tránsito de aves migratorias en todo el continente americano, lo que sugiere que las especies han adaptado sus rutas y comportamientos para coexistir con el fenómeno durante miles de años de evolución. Las comunidades de pescadores que viven en los palafitos del lago de Maracaibo tienen una relación completamente diferente con el Catatumbo que la que tiene cualquier visitante externo. Para ellos, los relámpagos no son un espectáculo sino información. La intensidad de la tormenta les dice cómo estará el tiempo al día siguiente. La dirección desde la que vienen los destellos les indica qué zonas del lago estarán más agitadas. La frecuencia de los rayos les alerta sobre si es seguro salir a pescar en las horas previas al amanecer o si deben esperar. Es un conocimiento acumulado durante generaciones que no está escrito en ningún libro científico, pero que es tan preciso como cualquier pronóstico meteorológico moderno. Los pescadores del lago de Maracaibo leen el cielo eléctrico como otros leen el periódico, de manera rutinaria, práctica y sin asombro innecesario. Existe también una dimensión económica en el debate sobre el Catatumbo que pocas veces se menciona. Venezuela es un país que ha dependido históricamente del petróleo para casi todos sus ingresos. La crisis de los últimos años, provocada en parte por la caída del precio del petróleo y en parte por las decisiones políticas del gobierno, ha devastado la economía nacional. En ese contexto, el relámpago del Catatumbo representa una oportunidad de diversificación económica a través del turismo especializado. Un circuito turístico bien desarrollado alrededor del fenómeno podría atraer a decenas de miles de visitantes internacionales al año dispuestos a pagar precios premium por presenciar algo que no existe en ningún otro lugar del mundo. Pero ese potencial solo puede aprovecharse con inversión en infraestructura, seguridad y protección ambiental del lago. Tres cosas que Venezuela actualmente no está en condiciones de proveer de manera adecuada. Es uno de los grandes paradojas del país, tener el fenómeno natural más espectacular del planeta y no poder aprovecharlo. En un siglo donde la humanidad ha llegado a la Luna, ha puesto sondas en los confines del sistema solar, ha secuenciado el genoma humano y ha construido inteligencias artificiales capaces de mantener conversaciones filosóficas. Todavía hay fenómenos en la Tierra que nos dejan con la boca abierta y nos recuerdan que somos una especie pequeña en un planeta enorme y complejo. El Catatumbo es uno de esos fenómenos. No necesita efectos especiales, no necesita edición ni filtros, solo necesita que estés ahí, en una barca sobre el lago Negro, mirando el horizonte que no deja de brillar. Y en ese momento, sin importar cuántas cosas sepas sobre física, meteorología o geografía, te das cuenta de que el mundo sigue siendo mucho más extraordinario de lo que cualquier texto o pantalla puede transmitir. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.